Y bien, estamos ahora con Andrés Gómez de la Torre. Como sabemos, pues ha caído una red de espionaje ruso en Estados Unidos, de la cual formaba parte Vicky Peláez, una periodista peruana, una mujer de izquierdas, que se trasladó a Estados Unidos ya hace más de 20 años y que, bueno, estaba casada con un tal Juan Lázaro, que en realidad parece que no se llamaba Juan Lázaro ni era uruguayo como se decía, sino que sería ucraniano o habría vivido en Siberia, en fin, era un hombre que no ni siquiera hablaba bien el español, no hablaba perfectamente bien el español, pero resulta pues que ella ya habría conseguido una libertad condicional, estaría con arresto domiciliario o algo parecido, pero pagando $250.000, una cantidad bastante alta. Bueno, estamos con Andrés Gómez de la Torre, experto en temas de inteligencia, para hablar de este asunto. Andrés, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? Encantado. Bueno, ¿qué reflexiones, qué análisis le merece todo este hecho? Muy novelesco y la verdad que parece que es la versión posmoderna de La Orquesta Roja, la famosa novela de Gilles Perrault, que ejemplifica esa famosísima red de espionaje del KGB soviético en el corazón de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. De manera que esto tiene pues un contenido de lucubración, de novelesco muy típico en estos tipos de casos de espionaje, política y de periodismo, ¿no? Algunos puntos centrales. En primer lugar, yo diría que el tema de la persecución política es un argumento no muy duro en términos de lo que es el sistema político norteamericano. Tú sabes perfectamente... Es decir, que ella habría sido objeto de persecución política. Exactamente. Por sus ideas. Por sus ideas. Tú conoces mejor el tema del freedom of speech. En los Estados Unidos realmente la libertad de expresión, el garantismo en los derechos civiles. Argumentar puede ser muy efectista políticamente, pero ante un tribunal federal que esto es una retaliación o que esto es una vendetta, una venganza por una línea política ideológica. Bueno, Bob Woodward, el año 74, pudo, por medios de prensa, hacer caer a un gobierno fortísimo como era el republicano del presidente Nixon. También aquí diría que ese argumento de la persecución puede emplearse en términos de prensa política, pero en términos de una corte federal no me parece muy duro el tema. Lo mismo ha dicho José Luis Rénica, que es un historiador peruano que vive en Nueva York, que es un hombre vinculado también, o estuvo a una época vinculado a la izquierda, que seguramente conocía a Vicky Peláez, ha dicho lo mismo, que interpretar esto como un tema de persecución política no es cierto. Si no, miremos a Noam Chomsky, ¿no? Sí, entre otros casos, ¿no? Y otro tema que sí es cierto, Jaime, es que... pero ya confesó, además ya no es un caso de persecución política, ya confesó el esposo diciendo que efectivamente él forma parte de esta red y su esposa también, ya la echó. Y ella había dicho que ella no tenía nada que ver. Sin dudas, acá lo que tiene que suceder es que la Corte Federal va a tener un fino trabajo de deslindar niveles de responsabilidad. Una cosa es un espía, otra cosa es un colaborador y otra cosa es un informante. Y al margen de ello hay dos acusaciones interesantes de la Corte. Bueno, Vicky Peláez no estaría en la categoría... No estaría en la categoría de espía, podría ser colaborador o informante, lo que no la exime de responsabilidad. Habría estado quizás en el aparato más logístico. Podría ser, ¿no? Porque viajó. Así es, exactamente. A recoger el dinero. A recoger el dinero. No solamente eso, sino que las dos acusaciones principales son sobre conspiración y sobre el lavado de activos. De tal manera que independientemente a que sea o no sea espía, ella tiene que de una u otra manera prepararse para una defensa muy técnica, muy poco política, porque en Estados Unidos los argumentos políticos en este tipo de procesos no funcionan. Y además en un proceso de hipersensibilidad, que significa toda esta maraña de la legislación antiterrorista y de la legislación patriótica que trae como consecuencia el 11 de septiembre. Un detalle importantísimo, Jaime. Las interceptaciones telefónicas, por la información que tenemos de prensa, hechas a Vicky Peláez, se hicieron en el año 2000 y el año 2007, donde no estaba vigente la famosa acta TSP,
que aprobó el gobierno de Bush para intervenir libremente, sin autorización judicial, los teléfonos. Entonces, evidentemente, esta señora ha sido objeto de una intervención de comunicaciones con autorización judicial fuera de este programa, porque el programa de Bush dura entre el año 2001 y 2005, lo que implica acá no solamente ha habido una operación de inteligencia de envergadura, sino una autorización judicial previa, o sea, un paquete bastante interesante e importante hecho aparentemente por el FBI. De acuerdo, pero ¿cuál habría sido la actividad de espionaje? Los cargos dices que son conspiración y lavado de activos. Y lavado de activos. Contra Vicky Peláez. Ah, contra ella. Ah, exactamente. Pero y en general contra los principales, contra los que han sido entrenados en Rusia, porque dice que los demás, ella no ha sido entrenada en Rusia, pero los demás sí habrían sido entrenados en Rusia. ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué espiaban o cuáles eran sus actividades? Bueno, en primer lugar yo creo que el haber sido entrenados o no haber sido entrenados en Rusia para efectos de una corte federal no va a ser algo determinante. Puede influir, pero no es algo determinante. En segundo lugar, y nos guste o no, la inteligencia de la ex Unión Soviética, el KGB soviético, fue un organismo muy efectivo en materia de operaciones intrusivas sobre los Estados Unidos. Infiltró la CIA con Aldrich Ames y infiltró el FBI con a Robert Hansen. Entonces lo que hay hoy día, Jaime, es un proceso de resovietización de la inteligencia rusa. Ya. Porque lamentablemente cuando llegó Yeltsin al poder el año 91, colocó un jefe de inteligencia, Vadim Bakatin, que poco pudo hacer contra este gran grupo de los llamados prochequistas, de la Cheka, así se la llamaba porque era el servicio bolchevique. Entonces, el servicio, el KGB, fue muy poco reformado por la falta de voluntad política de Yeltsin y su jefe, Bakatin, y esto se agrava con la llegada de Vladimir Putin. Quieren hombre al poder. KGB. Así es, y agregado de inteligencia, experto en inteligencia exterior en Alemania Oriental. Y si me permites, podemos ponchar, este es el esquema más o menos, el ex KGB. A ver si podemos Sí, ponchar. podemos, porque esto es más o menos... esto es más o menos la filosofía, lo que pasa es que los términos están cambiados. Este es el KGB, pero este es el FSB. El servicio soviético o postsoviético se dividió en dos. Y básicamente el esquema actual Sí. de todo el proceso de la inteligencia de la Federación Rusa obedece a la filosofía y al planteamiento en donde los servicios de inteligencia son los que controlan al poder político y no como las democracias occidentales, que es el poder político que controla los servicios de inteligencia. Acá tenemos el FSB, que es el servicio interno, que tiene mucha influencia en el externo, que es el SEBR, y un indicador final muy importante, Jaime. El principal servicio de inteligencia de la Federación Rusa, el FSB, tiene su sede en la célebre plaza de Lubyanka, que era la sede tradicional de los headquarters de la KGB.